Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a continuar el tema Física 5, conceptos básicos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, denominado MRUA. Veamos la definición. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, es un movimiento con una trayectoria rectilínea a una velocidad variable proporcionalmente con el tiempo. Es decir, tiene una aceleración constante. La aceleración va a ser igual a la variación de velocidad sobre la variación del tiempo en que se logró hacer ese cambio de velocidad. En otras palabras, sería velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería el delta del tiempo que tardó en lograr ese cambio de velocidad. La velocidad va a ser calculada entonces en proporción directa despejándola de la ecuación de la aceleración. Entonces la velocidad viene dada despejando la velocidad final del concepto de aceleración. Tendríamos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Es el tiempo en que aceleró hasta alcanzar esta velocidad final. La distancia recorrida por el objeto va a ser igual a x sub f, que sería la distancia final alcanzada, igual a la distancia inicial, que sería x inicial, x0, más la velocidad inicial por la diferencia del tiempo entre el tiempo final menos el tiempo inicial, más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado, todo dividido entre 2. Es frecuente utilizar como referencia el tiempo inicial igual a 0, o sea que t0 normalmente siempre lo utilizamos como 0. Entonces, considerando a t0 igual a 0, las expresiones cambian un poco. La aceleración constante va a ser entonces definida para la referencia t0 igual a 0 como la diferencia de velocidad entre el tiempo final. Por supuesto que el tiempo final es todo el tiempo del recorrido, ya que el tiempo inicial fue 0. La velocidad será igual entonces a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final, y el espacio recorrido o distancia recorrida será igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo final más la aceleración por el tiempo final al cuadrado sobre 2. Adicionalmente, es muy frecuente también no considerar la f, no ponerle el apellido final. Ya se sobreentiende, queda como sobreentendido que esa es la posición final, la velocidad final, y entonces usamos la siguiente expresión. Aceleración es igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la distancia va a ser igual, la distancia recorrida, a la distancia inicial donde está el objeto inicialmente, más la velocidad por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Consideremos el siguiente ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a considerar un trayecto de 0 segundos hasta 6 segundos, t0 igual a 0. Vamos a definir que el móvil que estamos considerando tiene una velocidad igual a 0 en el t igual a 0 y que está partiendo de este punto, por lo tanto el origen lo vamos a poner x igual a 0. Bajo estas consideraciones vamos a decir que el móvil o el objeto se está moviendo a 10 metros por segundo al cuadrado, o sea que cada segundo él aumenta una velocidad de 10 metros. Las ecuaciones que vamos a utilizar serían velocidad igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la posición va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando ha transcurrido un segundo, la velocidad que se alcanza será igual a 10 metros al segundo cuadrado por un segundo. Es decir, 10 metros por segundo. Y la posición que alcanza después de transcurrir ese segundo va a ser definida por la aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2, ya que el x vale 0 y la velocidad inicial también vale 0. La posición inicial es del origen y la velocidad inicial es 0. Por lo tanto sería 10 metros sobre segundo cuadrado por un segundo, que es el espacio que estamos considerando aquí, al cuadrado, dividido entre 2. Segundo al cuadrado se cancela y me queda metro en las unidades. Y 10 por 1 al cuadrado es 10 sobre 2 da 5 metros. O sea que él recorre 5 metros en ese segundo y la velocidad que logra en ese segundo es 10 metros sobre segundo debido a la aceleración. Él se aceleró desde 0 a una velocidad de 10 metros
en un segundo debido a que tiene una aceleración constante de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si ahora queremos considerar qué pasa en el punto t igual t2, 2 segundos, entonces la velocidad será igual a la velocidad inicial que tenés que es 0 más la aceleración por el tiempo, o sea, la aceleración que es 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo total del inicio, que sería 2 segundos. Eso da 20 metros sobre segundo. ¿Y qué distancia recorre? La distancia recorrida va a ser igual, como la distancia inicial de referencia es 0, la velocidad inicial es 0, va a ser igual a la expresión de la aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2. En este caso sería 10 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos al cuadrado, que daría 4, dividido entre 2, o sea que daría 40 sobre 2, da 20, y la unidad da metro, ya que el segundo cuadrado con segundo al cuadrado se cancela. Entonces él recorrió una distancia adicional a los 5, que es de 15 metros, que da un total de 20. Si consideramos el caso de los 6 segundos, es decir, quiero saber las condiciones de velocidad y espacio recorrido a los 6 segundos, utilizamos la misma expresión. La velocidad sería entonces 10 metros sobre segundo por 6 segundos, igual a 60 metros por segundo. Esa es la velocidad que alcanza aquí en el punto T6 igual a 6 segundos. Y el espacio total recorrido en este caso sería 10 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado sobre 2. 6 segundos al cuadrado son 36 por 10, 360 sobre 2, 360 sobre 280. Los segundos se cancelan entre sí, segundo cuadrado, y me queda metro. Entonces la distancia que recorrió son 180 metros y la velocidad con que llega en el sexto segundo son 60 metros por segundo. Veamos lo siguiente. Supongamos que yo ahora considero que voy a medir toda la información respecto al punto cuando el móvil se encontraba en T2, que es en el tiempo T2 igual a 2 segundos. Y voy a cambiar entonces las expresiones considerando un tiempo final y un tiempo inicial, y ese tiempo inicial lo voy a considerar que es cuando T2 igual a 2 segundos. Entonces las expresiones serían de la siguiente manera. La velocidad final que va a alcanzar va a ser igual a la velocidad inicial. En este caso tengo una velocidad en este punto que resultó 20 metros por segundo. Y tengo entonces un tiempo final y un tiempo inicial que es el tiempo que ya yo había recorrido antes, que sería el T2 igual a 2 segundos. A partir de aquí voy a tomar las condiciones en este momento. Y tengo entonces que la distancia final que voy a recorrer va a ser igual a la distancia que recorrí antes, más la velocidad por la diferencia del tiempo del TF menos T2, o sea, el tiempo que voy a recorrer ahora, que sería la diferencia de estos dos tiempos, el TF menos el T2, más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial, todo al cuadrado sobre 2. Entonces la velocidad en el segundo 6 va a ser igual a la velocidad que yo tenía en el segundo 2, más la aceleración por la diferencia de tiempo entre 6 y T2. Sustituyendo los valores, tengo la velocidad inicial, que sería la velocidad que yo tengo en el punto 2, sería 20 metros sobre segundo. La aceleración sigue siendo constante, 10 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo total para la posición 6 es 6 segundos. Quiero saber qué ha pasado cuando estoy en la posición 6. Pero el tiempo inicial ya yo llevaba recorrido 2 segundos. Entonces tengo que restar 6 menos 2. Tengo que restar 6 menos 2 segundos. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que la velocidad en el punto 6 va a ser 20 más 40, 6 menos 2 igual a 4, 4 por 10, 40, lo que da 60 metros por segundo. Como ustedes vieron, es la velocidad que yo había encontrado antes, 60 metros por segundo. Ahora, si voy a calcular el espacio recorrido voy a poner ahora la posición 6. Quiero saber la posición 6. ¿Cuánto recorrí yo para llegar a la posición 6? Partiendo de la posición 2. Entonces yo aquí ya tengo recorrido un X2, que es el recorrido de 20 metros. 5 aquí, 15 aquí, me dan los 20 metros que yo recorrí hasta el punto T2 igual a 2 segundos. Esa velocidad la multiplico por la diferencia de tiempo, que es lo que me falta por recorrer, más la aceleración por esa diferencia de tiempo al cuadrado sobre 2. Haciendo las sustituciones obtenemos lo siguiente. 20 metros más 20 metros, que es la posición inicial con que arranqué,
más 20 metros sobre segundo, que es la velocidad con que llegué al punto T2 de 2 segundos, por los 4 segundos de diferencia entre 6 y 2, que esto me daría 80 metros, 20 por 4, 80, más 10 metros sobre segundo, que es la aceleración por la diferencia de tiempo al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado da 16. 16 por 10 da 160. 160 entre 2 da 80. 80 metros. Eso quiere decir que el recorrido total va a ser 180 metros y eso coincide con el valor que habíamos calculado antes, que está puesto aquí arriba, que lo puse aquí arriba. Esperando que le haya gustado este video, suscríbase y denle la campanita para que no se pierda ninguno de los desarrollos futuros. Y si tiene algún tema de interés que quiere que se trate, favor dígalo en sus comentarios.